Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su canal Math 7 Clases a la Mano. Continuamos en nuestro curso de vectores y hoy vamos a hablar de los componentes de un vector en el plano cartesiano. Ya habíamos hablado de cómo calcular los componentes rectangulares utilizando seno, coseno y tangente en videos anteriores que si no has visto te invito a que los veas. Hoy hablaremos de estos componentes en el plano cartesiano. Componentes de un vector en el plano cartesiano. Encontrar las componentes rectangulares del siguiente vector. El vector v, recordemos que la flecha encima nos indica que es un vector y su magnitud es de 8 con un ángulo de 150 grados. Lo primero que hacemos es dibujar nuestro plano cartesiano, recordándoles que tenemos x, y, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Iniciamos en 0 grados, pasamos a 90 grados, 180 grados, 270 grados y volvemos a 360 grados. Con la ayuda de nuestro transportador, entonces 180 grados, 0 grados, vamos a medir 150 grados. Venimos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Recuerden que el centro del transportador esté en el centro del plano cartesiano. Aquí medimos nuestros 150 grados y con una regla utilizamos una medida de 8. ¿Listo? Trazamos y este es un vector que tiene 150 grados de dirección y una magnitud de 8. Muy bien, ya no necesitamos nuestros instrumentos, ya tenemos representado el vector. Entonces, es muy importante la dirección, la cabeza hacia donde va el vector v. Vamos a encontrar sus componentes rectangulares. Aquí tenemos la componente en y esta componente tiene un sentido y es positivo. Como va hacia arriba es positivo, quiere decir que la componente en y del vector v es positiva. Mientras que esta línea verde, mucho cuidado, hay que mirar dónde va la cabeza de la flecha, siempre va en dirección del vector principal, que es aquí el negro. Y pues entonces esto va hacia la izquierda, por lo tanto la componente b x o la componente en x del vector b, v, es negativa porque va hacia la izquierda. Entonces, como esta es y va hacia arriba es positiva y como esta es v y va hacia la izquierda es negativa. ¿Cómo encontramos nuestra componente? Recuerden que nuestro ángulo es de 150 grados y esto lo vamos a encontrar con el ángulo que está aquí, con lo que está en color rojo, que voy a llamar ángulo alfa. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el ángulo alfa? Sencillo, yo sé que todo esto hasta aquí mide 180 grados, todo este giro hasta aquí. Por eso es importante recordar los grados de cada uno de los ejes. Entonces, lo que vamos a hacer a 180, que es todo esto, le vamos a restar 150, que es esta parte, y por lo tanto me va a dar alfa. Entonces, a 180 grados le resto 150 grados y esto me da 30 grados. El vector x, como ya lo habíamos estudiado en videos pasados, es el cateto adyacente y el cateto adyacente lo calculo con coseno. Entonces, ya sé que alfa mide 30 grados, por lo tanto la componente en x del vector b será 8, que es la hipotenusa, que es la magnitud de b, que es la línea negra que tenemos acá, multiplicado directamente por el coseno de 30 grados. Hacemos esta multiplicación y el resultado es de 6.92. Muy bien, recuerden que esto lo podemos hacer en nuestra calculadora y ahora tomamos para y, que es el cateto opuesto. Siempre que tenemos cateto opuesto es con la función seno. B sub y es igual a 8 por el seno de 30 grados. Entonces, hacemos la multiplicación y esto nos da 4. Miren que aquí tenemos 4 en el plano cartesiano, la magnitud de esta componente que está en azul, y 6.9. Si se dan cuenta, casi llegamos al 7. Estamos acá en 6.9, que es la componente verde que tenemos. Ahora, ¿cómo queda el vector? Como les dije,
Como x va hacia la izquierda debe ser negativo, entonces la componente es menos 6.29, como y va hacia arriba es 4 positivo y esta es la componente rectangular de este vector. Pero no es la única forma de calcularlo, yo pude haber utilizado otro ángulo. Por eso es que es muy importante que sepamos que el cateto adyacente va con coseno y el cateto opuesto va con seno. No siempre funciona que seno es con y y coseno con x, porque esa es una generalidad que solemos cometer en física y no es del todo cierta. Ahora voy a calcular los mismos componentes, pero utilizando invertidos el seno y el coseno. ¿Por qué? Miremos el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos el mismo vector con una magnitud de 8 a 150 grados. Nuestro plano cartesiano, representamos acá 150 grados, 8 y listo. Volvemos a tener nuestro vector. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la componente aquí, en lugar de aquí, si se dan cuenta, tiene la misma altura, en estos momentos es 4, la componente en y la componente en x, que sería esta línea verde. ¿Qué sucede? Aquí estamos cambiando el ángulo. ¿Listo? Tengo que todo esto mide 150 y en lugar de tener aquí el ángulo alfa como hicimos en el ejercicio anterior, estamos con el ángulo alfa aquí. ¿Listo? Este ángulo obviamente es diferente al anterior. Si todo esto mide 150, ¿cuánto mide alfa? Pues será a 150, que es todo esto, le quitamos 90, que es lo que vemos aquí en color negro, y al quitarle 90 nos queda lo que está en rojo, que es el ángulo alfa que estamos buscando. Entonces aquí tengo 60 grados. Listo. Voy a calcular la componente en x, pero si se dan cuenta, en el otro caso la componente en x era nuestro cateto adyacente. Aquí está al otro lado del ángulo, no está pegada al ángulo, por lo tanto aquí es el cateto opuesto. Y por lo tanto ya no estoy usando coseno, estoy usando seno porque es el cateto opuesto. Aunque si se dan cuenta cambié el ángulo. ¿Listo? Entonces nos daba 6.92, aquí 8 por el seno de 60 también nos da 6.92. A pesar de que el anterior lo calculé con coseno y este lo calculé con seno, lo que cambia es el ángulo. Pero el procedimiento es igual de válido porque si se dan cuenta nos está dando lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con la componente en y del vector v? Esta ya no es el cateto opuesto. ¿Se acuerdan que estaba aquí y era nuestro cateto opuesto? Ahora es el cateto adyacente. Y lo calcularíamos como 8 multiplicado por el adyacente, siempre es con coseno, por coseno de 60, y esto me da 4. Volví a llegar a los mismos resultados. Por eso les digo, no siempre y lo puedo calcular con seno. Mira que aquí lo calculé con coseno. Eso depende del ángulo que esté usando. Entonces, aquí como v sub y, que es la componente en y del vector v, es adyacente, lo calculo con coseno. En el ejemplo anterior estaba aquí al otro lado y era opuesto y por eso lo calculaba con seno. Pero sin importar cuál de estos métodos estemos usando, llegamos a las mismas respuestas. Aquí es importantísima la orientación de los vectores. Entonces el verde va hacia la izquierda, por lo tanto es negativo, me da menos 6.92 y el componente vertical, la componente en y va hacia arriba, es positiva. Por lo tanto, el vector 850 grados es lo mismo que el vector menos 69.92, 4. Bueno, si llegaste hasta aquí es porque el video te interesó y aprendiste algo. Somos Mat7 clases a la mano. Puedes encontrarnos en @mat7w en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. No olvides apoyarnos suscribiéndote, dándole like y compartiendo el video. Bueno, no siendo más, me despido y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.